Bueno, sí. Sí. Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, gracias por la asistencia. Antes de empezar la sesión, le pediría al señor Adolfo Utor, presidente de Balearia, empresa promotora de Denia Festival de las Humanitats, que se dirigiera a todos nosotros. Bona vesprada. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en primer lugar presentar mis excusas porque ayer quise estar en la inauguración del festival y otras obligaciones inherentes a mi responsabilidad como empresario pues me impidieron estar en el acto de inauguración, ¿no? y de comienzo de las actividades, ¿no? Y bueno, ahora pues voy a intentar abrir este espacio dentro del Festival de las Humanidades, en este foro de reflexión y de pensamiento que tuvo su primer año el pasado año y que este va a ser, como se ha dicho, su segunda edición, ¿no? Estas dos mesas que ahora se abren en el espacio Luis Vives de Humanidades y Empresa, pues trata fundamentalmente de que desde las empresas, que yo considero son un actor importante dentro de la sociedad, dentro del sistema en el que nos encontramos, de libertad, de libre empresa, de libre comercio, de libre expresión, de libre competencia, juegan un papel muy importante, ¿no? Y creo que las empresas, y en las empresas también deben estar y están, de hecho, en el día a día para su propia competitividad, incorporadas las humanidades, incluso más de lo que algunos piensan. Yo soy de la opinión que toda empresa tiene que tener una misión, tiene que tener una visión, tiene que tener un fin trascendente. Yo creo que no hay empresa que no tenga un fin trascendente, empezando por la mía propia. El hecho del beneficio, del lucro, de la maximización de rentabilidades no es el único objetivo que tiene una empresa. Una empresa, afortunadamente, se mueve por otro tipo de características o de aptitudes. En ellas está la pasión, está la ilusión, está el entusiasmo, está la imaginación, está la creatividad. Yo creo que para bien o para mal en las empresas son necesarias todas estas especialidades que hoy forman parte de las humanidades, la sociología, la psicología, la creatividad, que la creatividad, y siempre lo he dicho yo, está fundamentalmente en el arte. La proyección de la creatividad y la creatividad se convierte en tecnología y se convierte en algo productivo o algo que genera progreso a través de las empresas. Las empresas son ese instrumento, por lo tanto, las empresas deben de nutrirse de las humanidades para cumplir su función dentro de la sociedad. La función fundamental es que estamos en un mundo ahora de avances tecnológicos imparables, ¿no? Y esos avances tecnológicos pues, se emplean y se aplican desde una perspectiva humanística, o pueden llevarnos a una situación sin retorno. Si el avance y el progreso tecnológico son las empresas las encargadas de traducirlas a progreso, y ese progreso tiene que ser progreso humano, y para que haya progreso humano es fundamental contar con valores. Y en ese sentido, este espacio Luis Vives, y todos recordamos a Luis Vives, ese humanista valenciano internacional que pasó una tercera parte de su vida en Valencia y 2/3 partes en Europa. Un humanista que además era hijo de mercaderes y escribió obras muy relacionadas ahora en su tiempo con la responsabilidad social, con la estabilidad social, con la necesaria estabilidad social que exige toda actividad empresarial. Los empresarios en ocasiones podemos aparecer como conservadores porque queremos estabilidad económica, queremos estabilidad política, pero queremos fundamentalmente estabilidad social. Y la estabilidad social solo viene y llega por la vía de la cohesión social y de la justicia social y de la igualdad de oportunidades. En consecuencia, no estamos las empresas tan lejos, aunque las empresas parece ser, en algunos casos y desde algunos ámbitos, y no voy a ponerme yo a criticar aquí a la academia ni a la gente de la cultura, pues tienen un cierto desprestigio, ¿no? Parece que las empresas sean depredadoras, ¿no? Que las empresas vayan a destruir el mundo, ¿no? Se hizo una encuesta, y quiero recordarla yo recientemente, en AVE, en la Asociación Valenciana de Empresarios,
en la que se trataba sobre un campo de 2.600 entrevistas de 9 minutos con 38 preguntas, se trataba de recabar en la sociedad cuál era la opinión que los ciudadanos tenían de las empresas, ¿no? Y ha sorprendido a todos, y además ese debate sorprendió a todos, ¿no? Porque el 77% de la población piensa y tiene de las empresas una imagen positiva o muy positiva. Un 15% la tiene negativa y un 3% la tiene muy negativa. Es decir, tampoco andamos tan mal de imagen comparado con otros sectores, ¿no? Me refiero pues, a los sindicatos, a los políticos, a la banca, incluso a la universidad, ¿no? Es decir, hay otros sectores que posiblemente no saldrían tan bien parados como salimos los empresarios. Eso no quiere decir que seamos buenos, no vamos a santificarnos. Pero lo que sí es cierto es que en nuestra actividad incorporamos a diario las humanidades. Y un foro de opinión, de reflexión, de pensamiento como este, Luis Vives, donde los empresarios presentes y la academia y el mundo de la cultura y del pensamiento y de la filosofía reflexionamos de qué hacemos, cómo lo hacemos, a dónde vamos y qué importancia tenemos, qué importancia tiene lo que nosotros hacemos, de qué manera es tan determinante que el progreso esté en manos de las empresas. Es decir, en la universidad se piensa, en la universidad se hacen letters, se publican proyectos, pero luego eso se debe llevar a la realidad para que se convierta en progreso, en crecimiento económico, que es lo que realmente puede acabar con los problemas del mundo sociales, con la desigualdad, ¿no? Pues tener este foro y tener esta oportunidad de debatir, como hoy vamos a hacerlo, con 2 mesas, y como hemos hecho los empresarios en jornadas anteriores durante todo el año, reuniéndonos entre nosotros y viendo de qué manera podemos mejorar. Yo soy de la opinión que empresas responsables, las empresas responsables, socialmente responsables, son más competitivas, estoy convencido. Una pena que este año tampoco podamos contar con Adela Cortina, que lo explica mucho mejor que yo, que nos dice, entre otras cosas, que la ética es rentable. Es decir, si llegáramos a esa conclusión de que la ética es rentable y que ser una buena empresa es un elemento de diferenciación competitiva, es una ventaja competitiva, porque eso afecta a la imagen, a la reputación y, en consecuencia, se puede traducir en productividad y se puede traducir en ventas, afecta a la cohesión interna, al orgullo de pertenencia a una misma empresa por parte de los distintos stakeholders, por parte de los distintos grupos de interés, que no solo son los accionistas, yo creo que eso está muy superado, y cuando hablamos entre empresarios eso está siempre presente, siempre. Es decir, hay objetivos muy distintos. Es cierto que para ser empresa hay que ganar dinero, no hay otra. Para ser empresa hay que ganar dinero. Se utilizan eufemismos, ¿no? Dice, hay que generar valor, es ganar dinero, ¿no? Hay que generar recursos, es ganar dinero, porque si no ganas dinero no cumples con tus grupos de interés. No cumples con los acreedores, no cumples con los trabajadores, no cumples con los proveedores, no cumples con los accionistas. Y si no cumples, desapareces. Esa es la realidad del salvaje libre mercado. Las empresas están porque ganan dinero, porque generan recursos, porque generan valor. Pero a partir de ahí, y cuando ya están, sus objetivos son otros, ¿eh? Y yo os aseguro que para ser competitivos, desde mi propia experiencia, tenemos que ser fundamentalmente buenas empresas. Y para ser buenas empresas tenemos que ser responsables. Y para ser responsables tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que analizar, tenemos que cooperar. Instituciones públicas, Generalitat Valenciana aquí, presidente, gracias por venir. La Generalitat tiene que estar aquí, tiene que apoyar estas ideas. Alcalde de Denia, yo lo hago al revés, primero se saluda y después yo saludo al final, ¿no? Me he puesto a hablar aquí y allá, alcalde de Denia, aquí presente, miembro de la Fundación Denia Ciutat Creativa de la Gastronomía, una fundación público-privada que nació privada con la Asociación de Hostelería, con el Círculo de Empresarios de Denia, con Benito, con la asociación, con Balearia, y a la que luego se incorporó con un 25%, 25. En este caso, la parte privada tenemos mayoría, se incorporó el Ayuntamiento de Denia. Es esta fundación la que organiza este festival, ¿no? Y a partir de esta fundación tenemos que cooperar, sociedad, empresas, asociaciones empresariales, instituciones políticas, academia, universidades. Yo creo que el secreto y del éxito
de cualquier proyecto está en la cooperación. Está en la cooperación y en la pluralidad. Y las ideas pueden tener colores, pero cuando se quiere pensar y se puede reflexionar y se quiere reflexionar, las ideas, aun teniendo colores, tienen que estar todas presentes, porque en la diversidad y en la pluralidad está el enriquecimiento. Creo que ya he hablado demasiado, creo que ha lugar ya, después de saludaros a todos y de agradeceros a todos, director a Josep Ramoneda, al director del festival, vamos, y a todas las personas que habéis trabajado e intervenido, alcaldes, empresarios aquí presentes, después de saludaros a todos por fin, dar paso ya a la primera mesa, que seguro que nos va a ilustrar de nuevas ideas y que va a abrir la posibilidad de debates que finalmente consigan lo que pretendemos en este foro, en este espacio de reflexión y pensamiento, salir enriquecidos y salir con nuevas ideas capaces de ayudarnos en nuestras tareas a continuar ayudando a que nuestra sociedad progrese. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente, alcalde, amigas y amigos. Iniciamos ya la primera sesión del espacio Lluís Vives. Como el tiempo nos sobra, mi intervención va a ser muy rápida, unas breves consideraciones acerca del sentido de la sesión y también para introducirles a los dos ponentes. Tenemos la sensación de que algo profundo se nos escapa cuando el malestar social que explosionó en 2008 no amaina, sino que sigue muy arraigado entre nosotros, ¿no? Y son ya 15 años. Muchos queríamos creer que el hundimiento global de aquel momento serviría para abordar lo más profundo del desastre. Y la realidad muestra que no fue así. De la misma manera que tampoco fue así, tampoco lo hemos hecho con la pandemia u otras señales de alerta en estos 15 años. Se decía que la sacudida del drama de la pandemia nos concienciaría y nos llevaría a buscar nuevos equilibrios económicos y sociales. Y tampoco fue así. Y para mí, algo muy relevante es la evidencia del error de creer que con el crecimiento económico y la generación de ocupación todo volvería a su sitio. Se ha crecido, se ha generado mucha ocupación y las cosas no han vuelto a su sitio. Resulta, por tanto, cada vez más urgente plantearnos el porqué más profundo del arraigado malestar, tal como explicita el título de esta sesión, las raíces socioeconómicas de un malestar creciente. Un malestar que se evidencia con la emergencia de radicalismos políticos y tendemos a ver en dichos populismos la mayor de las amenazas para nuestras democracias. Creo que obviando que dichos radicalismos no son más que la manifestación de un mal profundo. Más o menos cierta se halla extendida la sensación de que se ha ido difuminando un mundo que acogía a las personas y les facilitaba el proyectarse hacia el futuro. Seguramente el discurso dominante de las últimas décadas que ha conformado la economía global ha olvidado dos cuestiones determinantes, las lecciones de la historia y lo inmutable de la condición humana. Para intentar entender qué nos sucede, seguramente deberíamos atender al título que da nombre a esta segunda edición del Denia Festival de las Humanitats, mirar atrás para saber hacia dónde vamos. Y especialmente, creo, en el ámbito que nos ocupa, pues no estamos ante el primer episodio de globalización y revolución tecnológica en la historia de la humanidad. Y todos han acabado de manera parecida. Para ser breve, ya introducimos a los dos ponentes. Tenemos la suerte de contar con nosotros a Sophie Baví y Antón Costas. Sophie Baví, que intervendrá en primer lugar, es historiadora, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Borgoña y miembro junior del Instituto Universitario de Francia. Es reconocida por sus libros e investigaciones acerca de las violencias y su memoria en las sociedades occidentales. Sophie Baví ha trabajado también dos líneas a las que creo que nos va a acercar en su intervención, que es el trágico final que siempre acompaña a las utopías y la crisis de las sociedades liberales. Antón Costas, al que creo que todos conocemos y reconocemos, y estuvo con nosotros hace un año, es presidente del Consejo Económico y Social. Es ingeniero, cosa que no se acostumbra a saber de Antón, tiene formación industrial y catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, y yo me permito calificarle de un economista singular. Para entender lo que sucede, y no se acostumbra a equivocar, Antón Costas se sumerge en la historia y en su fina percepción psicológica de la condición humana.
Lo resalto porque tengo la sensación que demasiado a menudo las voces de los economistas más influyentes se sustentan en aproximaciones exclusivamente científico-matemáticas que ya hemos visto dónde nos llevan. Por tanto, dado que no tenemos mucho tiempo por delante, cedería ya el uso de la palabra a Sophie Babi, a quien le hemos pedido una intervención de unos 20 minutos. Luego intervendrá Antón Costas con una intervención también de unos 20 minutos y si disponemos de tiempo nos abriríamos a las inquietudes de los asistentes. Ya sin más, Sophie, cuando quieras. Gracias, Jordi. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Bueno, hay que empezar, y lo hago con mucha sinceridad, a agradecer a todas las personas y instituciones que me permiten estar aquí hoy. El Ayuntamiento, la Maitat de Portbou, Josep Ramoneda, Jordi Albegui y muchos más. Y bueno, es un placer descubrir esta ciudad que no conocía y bueno, con quien comparto algunas cosas, porque yo soy profesora en la Universidad de Borgoña, en Dijon, que también es ciudad de la gastronomía y del vino. ¿Y qué ciudad de gastronomía? Bueno, todavía no he probado mucho la gastronomía de aquí, pero esta noche espero que la voy a probar más. Y vivo en Marsella, que está muy lejos de Dijon, pero que esa es una ciudad también fundada por los griegos hace 2000 años, como Denia, por lo que he descubierto hoy. Bueno, en fin, siempre es interesante saber de dónde venimos, de dónde hablamos también. Porque llevar un diagnóstico sobre las raíces del malestar social creciente en unos 20 minutos, claro que es una ambición desmedida. Así que trataré de ofrecer algunas claves de interpretación, solo algunas, y desde mi posición de historiadora, considerando que entiendo la disciplina histórica como parte de un campo más amplio, que es el campo de las ciencias sociales, como una forma de pensamiento crítico sobre los fenómenos sociales que afectan nuestro mundo y sus evoluciones. Mis investigaciones, lo ha dicho Jordi al momento, se centran en la cuestión de la violencia y de su resolución en el mundo occidental durante los años 20 y 21. Reflexiones que trabajo sobre todo desde el contexto español. Pero una España vista siempre como haciendo parte de un espacio más amplio. Una España mirada no solamente desde dentro, algo que conlleva siempre el riesgo del nacionalismo metodológico, pero con una mirada exterior, desde mi posición como historiadora francesa que vive y trabaja en Francia, y también desde el punto de vista de la ciudadana fundamentalmente europea que soy. Bueno, en el curso de mis investigaciones sobre el pasado me encuentro constantemente con cuestiones que tocan nuestro presente y donde se busca en el pasado explicaciones para las crisis actuales, así como recursos para encontrar soluciones, categorías, conceptos, experiencias olvidadas o menospreciadas resurgen a veces y vuelven a ser legitimadas como posibles soluciones cara al futuro. Comprender pues esta interconexión de las temporalidades es propio de la ciencia histórica. Por lo tanto, voy a intentar abordar el tema propuesto en la mesa redonda desde esta perspectiva de historiadora, una perspectiva inscrita en la larga duración y arraigada en el presente para contemplar el futuro. Proponiendo entonces sobre todo dos pistas de interpretación alrededor de la crisis de la utopía democrática y luego de la crisis de las sociedades liberales. Partiré de lo que constituye el núcleo de mi investigación, la violencia. Durante mucho tiempo se creyó que lo peor había pasado. El Holocausto, considerado en palabras del historiador italiano Enzo Traverso como la metáfora del siglo XX, como la era de las guerras, de los totalitarismos, de los genocidios y de los crímenes contra la humanidad. O sea, se pensó que el final de la Guerra Fría marcaba el fin de los totalitarismos y de los riesgos de un conflicto mundial. Se creyó que la tercera ola de democratización conduciría al fin de la historia, según las exitosas fórmulas de dos politólogos estadounidenses, Samuel Huntington y Francis Fukuyama, que seguramente conocéis de nombre por lo menos.
Recuerdo que la tercera ola de democratización se observó desde el sur de Europa a partir de la década de los 70, luego en América Latina en los 80, donde los regímenes democráticos sucedieron a las juntas militares, luego en Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, y finalmente también en Sudáfrica para poner fin al apartheid en 93-94. Tercera ola vista como fin de la historia. ¿Qué significa eso? Pues obviamente la historia no terminó con la caída del muro de Berlín, pero sí consagró la victoria de la democracia liberal, una victoria ideológica y simbólica. La democracia liberal occidental sería, nos dice Fukuyama, el punto final en la evolución ideológica de la humanidad, la forma definitiva del gobierno humano, el ideal universal hacia el cual nos llevaría la historia. Esta noción de fin de la historia va de la mano, a mi parecer, con otra categorización que es interesante, propuesta por el filósofo francés, que se llama Pascal Chabot, que supongo que no conocéis, y que ha escrito un libro que se llama L'âge de transition, la edad de las transiciones, en que hubiéramos entrado también. Esta edad de las transiciones marcaría el fin de la era revolucionaria y del deseo de una transformación radical de la sociedad. Una edad que rechaza la ruptura en favor de reformas maduras, pacíficas, pragmáticas, que detesta la violencia y teme la ferocidad de la que la humanidad es capaz. España inauguró con su transición este ciclo de democratizaciones no revolucionarias, este espíritu de consenso que precisamente fue impuesto en España por las circunstancias tumultuosas posteriores al franquismo, está a punto de convertirse en una forma de actuar en la política occidental, en una modalidad de acción política, observada con interés por las organizaciones internacionales en el momento, que están buscando una alternativa al mundo bipolar de la Guerra Fría como un método propicio a la construcción de la paz. Tolerancia, respeto por el otro, diálogo, cooperación, pragmatismo, en lugar de confrontación, exclusión, radicalidad, revolución. De hecho, lo implícito detrás de este momento utópico de finales del siglo XX es que la democracia sería un vehículo de paz. Esa idea común que tenemos todos. A nivel interno, ya que se considera que el voto ilegitima el recurso a la violencia para resolver las disputas políticas, el voto en contra de las metralletas, y también a nivel internacional. Según Fukuyama, es bien sabido que las democracias no se hacen la guerra. Es decir, que ciertamente hacen la guerra. Guerras que consideran como guerras justas, pero que no hacen la guerra entre ellas. Por el contrario, trabajan juntas para evitar la guerra y este es el propósito de toda la evolución de los mecanismos de regulación internacional que hemos conocido en el siglo XX, desde la Sociedad de las Naciones hasta las Naciones Unidas. Bueno, después de la caída, para concluir este tema, del bloque soviético y de la victoria del modelo democrático occidental sobre el comunismo, se difundió la idea de que simplemente generalizar el orden democrático llevaría a la paz. La historia sería siempre una gran marcha hasta el advenimiento de la democracia y, por tanto, de la paz en el mundo. Bueno, sin embargo, precisamente desde que se formuló esta utopía al final de los años 90, los horrores, las tragedias y las violencias masivas no han dejado de sacudir al mundo. Desde su formulación misma, mientras el apartheid llegaba a su fin en Sudáfrica, el genocidio de los Tutsis en Ruanda mataba a 800.000 personas en menos de 3 meses, en lo que constituye el genocidio más expedito de la historia. O la limpieza étnica que asolaba la antigua Yugoslavia a pocos cientos kilómetros de Bruselas. Y desde entonces, pues lo sabéis muy bien, las tragedias se suceden, el terrorismo se ha convertido en el enemigo número 1 de las democracias, especialmente después del 11 de septiembre de 2001, en España el 11M, claro, y hoy en día Siria, Afganistán, Israel, etcétera, etcétera. Bueno, una larga lista de conflictos que van acompañados de crímenes masivos,
ante los cuales el mundo occidental no deja de mostrar su impotencia. Impotencia de las herramientas que acompañaron esta nueva era y de las que pensábamos que serían capaces de erradicar la violencia, la justicia universal, la creación de la Corte Penal Internacional, pero que al final impotente, ineficaz y también se la acusa de parcialidad. Impotencia de la capacidad de las democracias para intervenir en el mundo. La época del derecho de injerencia en nombre de valores, de los valores democráticos, pues ha demostrado sus fracasos. Fracasos tanto militares como políticos y simbólicos. La interpretación postcolonial de las relaciones entre el norte y el sur pone en duda la hegemonía universalizadora de los valores democráticos, que están contestados por todas partes en África, en Medio Oriente, etc. Incluso la ayuda humanitaria ya no tiene buena reputación. Ha terminado la época del entusiasmo humanitario, de la época de Médicos Sin Fronteras, de la Cruz Roja, etc., acusados hoy de posturas parciales o postcoloniales. Y sin embargo, se puede ver cuánto depende el mundo de ellos, lo vemos hoy en Gaza. Bueno, por lo tanto, toda una utopía y una serie de creencias que se han derrumbado poco a poco a lo largo del siglo XXI, basadas en la fe en la superioridad simbólica de los valores universales de libertad, defensa de los derechos humanos y democracia. Y esa crisis global es alimentada desde dentro por el desmoronamiento del modelo social de bienestar asociado al desarrollismo liberal. Y llego al segundo punto. Bueno, en las perspectivas yo creo que de la mesa redonda y por lo que he escuchado, eso es importante. Observamos de manera paralela una crisis de una concepción del liberalismo económico que va de la mano con las utopías democráticas y que ha experimentado una radicalización brutal en las últimas décadas bajo lo que se ha llegado a calificar el neoliberalismo. La crisis estalló en el 2008, lo ha recordado Jordi, poniendo de manifiesto las contradicciones paroxísticas del neoliberalismo en plena expansión globalizada. Contradicciones especialmente notables en las crecientes desigualdades sociales en nuestras sociedades contemporáneas que han llegado a unas cosas totalmente locas y que ponen en tensión la estabilidad de un sistema entre la igualdad y el bienestar que están promovidos y una realidad anclada en el diktat de la economía globalizada. Es como si de repente descubriéramos que el ser humano no es simplemente un homo economicus. Lo que aprendía yo en clases de economía que seguía en los años 90 y que algo siempre me chocó, de un ser que seríamos un ser racional, buscando maximizar nuestro beneficio, impulsados por la búsqueda de beneficios individuales y la mejora económica de nuestro bienestar diario. Mi vecino tiene un teléfono más bonito que el mío, más performativo, pues lo quiero. Deseo mimético de querer lo que tiene el otro, que sería la base del crecimiento. Optimización, rentabilidad, eficiencia productiva. Bien, descubrimos que no, que hay algo más. Otros valores, otras expectativas, otras sensibilidades. Que la sociedad no es simplemente un conjunto de individuos egoístas impulsados por el cálculo racional de sus intereses. Que todo el mundo no quiere necesariamente el último iPhone 5G, ¿cómo se dice aquí? No, que el individuo necesita otras cosas igual de fundamentales e incluso más. Cosas que, y aquí voy a seguir a Axel Honneth, que es un filósofo y un sociólogo alemán de la Escuela de Frankfurt, que podríamos resumir en el concepto de reconocimiento. Según Axel Honneth, los seres humanos tienen expectativas morales y no solo utilitarias. Tienen afectos, tienen emociones que también guían sus aspiraciones, que pueden ser contenidos en esa idea de reconocimiento del otro, reconocimiento de la colectividad, de la sociedad,
como una necesidad humana y social fundamental. Cuando falla el reconocimiento, estalla la experiencia, nos dice, del desprecio. Y el desprecio es fuente de humillación y se puede convertir en fuente de indignación. Esa indignación que dio nombre al movimiento de los indignados aquí en España, siguiendo el manifiesto de un filósofo francés que se llama Stéphane Hessel. Indignación que da origen a un espíritu de resistencia o lo que llama Axel Honneth las luchas por el reconocimiento. Ese desprecio pues, se puede encontrar en el ámbito privado, en el ámbito íntimo, familiar, y aquí pensamos a los maltratos a los niños, en la violencia contra las mujeres, en la tortura que puede afectar la integridad de los cuerpos, etc. El desprecio puede también encontrarse en el ámbito social, laboral, de la comunidad en la que vivimos. Y pues aquí pensamos en las desigualdades en el trabajo, en la falta de reconocimiento del esfuerzo realizado, en las remuneraciones que están estancadas o en descenso, en la imposibilidad de vivir dignamente con el fruto de nuestro trabajo. Pues aquí un movimiento muy significativo ha sido en Francia el movimiento de los chalecos amarillos, en octubre de 2018, que invadió las rotondas como única forma de protesta al alcance de estas poblaciones rurales, periurbanas, afectadas por el desprecio de París y de las élites. Bueno, el desprecio se encuentra, en fin, tercera posibilidad, explorada por Axel Honneth, en el ámbito político y legal de los derechos. Pues aquí podemos pensar en la lucha feminista para que la igualdad de derechos se traduzca en actos en todas las áreas de la vida social, incluso íntima. Pensamos en las demandas de las víctimas de violencias históricas del pasado que luchan por obtener derechos y reparaciones, desde la esclavitud en los Estados Unidos hasta las víctimas del franquismo en España. Y el camino aquí se encuentra entre el vacío ético de un relato basado exclusivamente en las víctimas, donde no pinta ningún perpetrador, y las sociedades del no perdón, donde el futuro en común está obstaculizado por el peso del castigo. Pues más allá de esto, pensamos, por supuesto, en la gran crisis ecológica. Y hubo la mesa redonda de antes que la exploró muy, muy a fondo, así que no me extiendo más y voy a acabar pronto. La teoría del reconocimiento ayuda así a caracterizar, describir, explicar el malestar social y los conflictos resultantes, y también proporcionan pistas para una solución o unas soluciones. Crear vínculo es una de ellas. Las personas manifiestan esa necesidad de vínculos, de solidaridad, en oposición al aislamiento, a la fragmentación provocados por la hegemonía egoísta del Homo economicus. Por ejemplo, el voluntariado nunca ha estado tan fuerte en Francia. Es una manifestación de esta voluntad de vínculos. Otra pista, dar un sentido moral a la acción. Esto se ve particularmente en las transformaciones de los ámbitos laborales de las empresas. Por ejemplo, vemos que trabajos que son extremadamente bien remunerados, que solían atraer a las jóvenes élites, pues hoy tienen dificultades para contratar a ejecutivos calificados. Y esto ocurre, por ejemplo, en Francia, mucho en la banca, en las finanzas, en la gestión del dinero, trabajos que son cada vez menos atractivos para las jóvenes élites. También se ve en esos estudiantes de las grandes escuelas en Francia que renuncian al camino trazado para ellos, que dan paso a un lado, desvían su camino, rechazan lo que la sociedad donde están y las empresas y la formación donde están les propone. Para probar otras experiencias, comprometerse en trabajos de solidaridad, en la salud, en producciones éticas, ecológicas, en la lucha por la defensa del medio ambiente, yo qué sé. Otra pista, acercarse, aproximarse. También es una tendencia fuerte en estas transformaciones, en oposición a la globalización
y a la tendencia a la universalización. Y a ver, este repliegue sobre uno mismo, sobre la familia, que hemos visto también durante el COVID, no debe entenderse, en mi opinión, como un simple individualismo, sino en esa línea de un retorno al próximo, a las comunidades estrechas, pequeñas, como una expresión de esta búsqueda de reconocimiento, de vínculo, de sentido y de autonomía. En otras palabras, como un medio para recuperar lo que los anglosajones llaman la agency, esta capacidad de acción, la capacidad de actuar en nuestro entorno, en contra de esta inmensa sensación de impotencia frente a las fuerzas oscuras del mercado no identificadas y que sirven de pretexto para todo. Un ejemplo de eso es también la resurgencia de la utopía comunalista. Se ve en Francia también, es lo que se llama las ZAD, estas zonas que hay que defender frente a proyectos de construcción que se consideran como perjudiciales para el medio ambiente y que se traducen en una ocupación física y se convierten en ocupaciones ilegales y en lugares de una vida totalmente autónoma que perdura. El ejemplo más emblemático es Notre-Dame-des-Landes, quizá lo habéis escuchado, cerca de Nantes, que en el origen luchaba contra la construcción de otro aeropuerto y que ahora es un lugar de vida autónoma, autogestionado. Experiencia entonces de autogestión locales en espacios reducidos, en comunidades pequeñas, como un retorno a lo micro en contraposición a la opresión de lo global, donde se tiene la sensación que la acción tiene peso, que la autonomía de la acción es efectiva y que se puede actuar. Para concluir, diría que este repliegue, sin embargo, parece ser de poca eficiencia frente a la magnitud de relatos contrapuestos, de relatos competidores ante la crisis ambiental, ante la crisis de la utopía democrática liberal, frente a la explosión de las crisis geopolíticas globales, frente a la barajada de cartas y de valores en el mundo entre el norte y el sur, por ejemplo. Pues las personas necesitan respuestas, la gente necesita respuesta y necesita creencias, creer en algo. Y lo podemos ver eso en la religión, por ejemplo, que está experimentando un renacimiento sin precedentes. No solamente las grandes religiones monoteístas, el Islam, claro, pero sobre todo las iglesias evangélicas de diversas filiaciones, sectas también diversas. O en las redes sociales. Hemos entrado en la era de las noticias falsas, de los fake news, del conspiracionismo, de ese marco de pensamiento maniqueo, simplista, que da la ilusión de comprender el caos del mundo y encontrar una solución. Las ideologías neopopulistas triunfan aquí, proponiendo un esquema binario y excluyente de interpretación que se aleja sin dificultad alguna del régimen de verdad, para seducir a la gente inquieta y desarraigada. Bueno, frente a tales desafíos, mi posición como historiadora es muy modesta. Sin embargo, donde creo que debemos de mantenernos firmes, y este festival es un ejemplo de ello, es primero la fe en el otro como alguien digno de ser escuchado, siguiendo esta teoría del reconocimiento, de ser reconocido. Segundo, en el conocimiento crítico, para dar sentido al mundo en el que vivimos. Y tercero, en la búsqueda de un relato que sea a la vez realístico sobre el presente, también enraizado en el pasado y lleno de esperanza en el futuro, como lo decían los de la mesa de Runa antes. Esperanza. No optimismo quizás, pero esperanza. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Antón. Muy bien. Perdón, gracias. Apreciado presidente, alcalde, organizadores, muchas gracias por la invitación, por esta nueva invitación este año para estar aquí, y en este caso acompañado de Sofía Babino. El Jordi Alberic, ¿no? el
coordinador de esta mesa, nos convoca bajo el título de las raíces socioeconómicas del malestar. Probablemente tendríamos que ponernos de acuerdo qué entendemos cada uno de nosotros por malestar y cómo lo identificamos, ¿no? Sofía, de hecho, ha hecho una exposición donde aparecen muchas manifestaciones de ese malestar que vivimos. Ella hablaba en concreto de reconocimiento, lo que podríamos, en lo que a mí me interesa, como un cierto sentimiento de pobreza, de dignidad, que veo en muchas personas, ¿no? Pero no me paro aquí, pero sí que tendríamos cada uno que nosotros que pensar acerca de qué entendemos por este malestar del cual nos habla Jordi. Alrededor de nosotros, en la sociedad en la que vivimos o en la que vivo, sí que notas ansiedad en muchas personas, ¿no? En muchos casos notas no solo ansiedad, sino rabia, resentimiento por la situación un poco que viven y probablemente por la falta de expectativas un poco que ven hacia el futuro, ¿no? No me paro aquí, pero insisto, habría que ponernos un poco de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de malestar. En todo caso, ¿hay alguna evidencia de que este malestar existe en nuestras sociedades? De nuevo, hay muchas, pero a mí me gustaría parar en una de ellas. Creo que una manifestación clara de malestar es el aumento del apoyo electoral a las formaciones políticas y dirigentes políticos que de una manera genérica vamos a llamar o voy a llamar populistas o autoritarios. Fíjense, si cogemos los datos electorales de los países occidentales, antes de 2007 prácticamente este tipo de organizaciones políticas o dirigentes políticos no tenían apoyo electoral. El no tenían es que estaban por debajo del 5. No había. Es a partir del año 2008 cuando comenzamos a ver como una especie de curva exponencial, un aumento exponencial del apoyo a este tipo de organizaciones o dirigentes políticos. ¿Qué es lo que puede haber detrás de este apoyo creciente? Piensen ustedes en el Brexit, en el Reino Unido, piensen ustedes en Trump, ¿no? en la primera elección del presidente norteamericano, Donald Trump. ¿Qué hay detrás de este creciente apoyo electoral? Pues probablemente hay ese malestar. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las causas? O lo que Jordi nos dice, las raíces. ¿De dónde viene? Hay dos grandes explicaciones en lo que vamos escribiendo, publicando a lo largo de estos años, ¿no? Desde el 2008. Hay dos explicaciones. Una explicación le podríamos llamar socioeconómica, que es un poco el título que le ha puesto Jordi Alberic a esta sesión. Y otra explicación de ese apoyo, de ese malestar, vendría un poco de lo que se llaman explicaciones culturales. La idea de explicación cultural es aquella que tiene que ver más con diferencias de valores, de conflictos de valores, de cómo vemos cada uno de nosotros el papel de la familia, de cómo vemos el papel también un poco del medio ambiente y del clima, es un elemento cultural importante, la inmigración. Esas son explicaciones de naturaleza cultural. Yo le doy y le voy a dar ahora más importancia a la raíz socioeconómica de nuestro malestar. Probablemente por varios motivos, pero probablemente también porque si acepto que la raíz del malestar fuese cultural, no se da respuesta ninguna a ese malestar. Mientras que si me acentúo, me focalizo en las raíces socioeconómicas, como verán, soy capaz de hacer alguna sugerencia de por dónde deberíamos ir, ¿no? ¿Cuál sería la raíz socioeconómica? Yo creo que hoy hay una coincidencia. Yo he publicado, no es que venga a hablar de mi libro o de mis libros, pero en los últimos años varios libros donde he utilizado muchísimo la palabra prosperidad. El último libro, de hecho, de hace año y medio, casi 2 años, se llama Laberintos de la prosperidad. La idea que hay de fondo, la tesis que hay de fondo es que lo que estamos viendo en nuestras sociedades es un malestar creciente como consecuencia de la pérdida
en los inicios de este siglo, de nuevo 2008 como un punto de referencia, la pérdida de prosperidad compartida. La pérdida de prosperidad compartida, especialmente, no únicamente, derivada de la pérdida de buenos empleos en muchas personas, en muchos lugares del país. Yo soy de Vigo y ustedes recordarán una película que probablemente han visto, que es Los lunes al sol. Los lunes al sol tiene que ver con la pérdida de prosperidad de una ciudad industrial como Vigo, que va perdiendo buenos empleos y genera un poco la película. Por lo tanto, mi idea es, lo que hay debajo del malestar es una pérdida para muchas personas de prosperidad compartida, de pérdida de expectativas de futuro, presidente, pérdidas de expectativa de futuro, ¿no?, que mucha gente no ve. Esa pérdida de reconocimiento de la que hablaba Sofía, que va muy unida al empleo, a la pérdida de empleo, o esa pérdida de dignidad de la que hablaba yo, que es exactamente igual, ¿no? Esta tesis de que es la pérdida de prosperidad compartida hoy está muy consolidada. Esto no solo por personas o autores que voy a llamar genéricamente progresistas o de izquierda. No, desde la literatura, desde el ensayo de conservador, desde el ensayo al menos del liberalismo conservador, hay obras fantásticas. Yo les recomendaría, es un poquito larga, pero es muy buena, un libro que acaba de aparecer en inglés y en castellano también, de Martin Wolf. Martin Wolf es probablemente el periodista económico más influyente del mundo. Es el jefe de opinión de Financial Times. Financial Times es el gran diario financiero que se lee en todo el mundo. Martin Wolf acaba de publicar, insisto, en el Reino Unido y también ahora con traducción en castellano, un libro que se llama La crisis del capitalismo democrático. La tesis que hay debajo del libro de Wolf, desde la perspectiva liberal conservadora, es que aquí lo que tenemos delante es el hecho de que el capitalismo como sistema económico, no digo cada una de las empresas, el capitalismo como sistema en los últimos 20, 30 años ha dejado de cumplir su núcleo moral. El núcleo moral del capitalismo es su capacidad para ofrecer oportunidades a todos, especialmente a los que más los necesitan. Cuando el sistema capitalista pierde este núcleo moral, se enfrenta a una deslegitimización. La tesis de Wolf, de Martin Wolf, es la mía, sin echarme ahora, sin ser de más soberbio, ¿no? Es la misma. Tenemos una pérdida de prosperidad compartida para todos, que está afectando, que está creando malestar, que está llevando a apoyo electoral a formaciones de tipo populista y autoritario y que amenaza con producir la barbarie política que se produjo en los años 20, hace 100 años, en los años 20 del siglo pasado. Mark Twain, un escritor que muchos de ustedes habrán leído, Mark Twain decía que la historia no se repite, cosa que había dicho Carlos Marx, pero él siguió, dice, la historia no se repite, pero rima. Yo creo que lo que estamos viendo en los 20 de este siglo XXI rima con lo que ocurrió en los 20 del siglo pasado. Deberíamos evitar que, sin embargo, llegásemos a esa barbarie. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para recuperar esa prosperidad para todos? Para recuperar las expectativas de mejora, eso que a veces llamamos la escalera social, la expectativa de mejora, especialmente de los jóvenes, pero en general de todas aquellas personas que han perdido la esperanza al no ver expectativas de mejora. ¿Qué tendríamos que hacer? Miren, yo ahí, en una terminología que ahora no entro, yo acostumbro a decir, tenemos
que volver a construir un contrato social entre todos nosotros, un contrato social como se hizo por parte de nuestros abuelos y nuestros padres a la salida de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es un contrato social? No me paro aquí, pero ¿qué es un contrato social? No tiene por qué estar escrito. Un contrato social tiene partes escritas, la Constitución es una parte escrita del contrato, pero puede no tener, y de hecho tiene partes no escritas. En una familia hay un contrato social y no está escrito. Como padres sabemos que tenemos la responsabilidad con nuestros hijos y en muchos casos con nuestros mayores, pero eso no está escrito en ninguna parte. Cuando te casas el cura no te dice eso, te dice otra cosa. El contrato social es básicamente un acuerdo que ha de responder a una pregunta. ¿Quién debe responsabilizarse de qué en cada momento determinado o en cada ámbito de nuestra actividad? Pongo un ejemplo. ¿Quién debe responsabilizarse hoy de la educación de los niños de 0 a 3 años? ¿Han de ser sus padres, las parejas jóvenes? ¿Ha de ser la sociedad como tal, constituida como Estado? Esta es una pregunta clave hoy. Yo no acabo de entender, y se lo digo honestamente, esto no lo pensaba decir, pero me ha venido ahora. No acabo de entender cómo somos el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil, excepto Rumanía. ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Y digo, ¿por qué no lo entiendo? Porque somos una economía fuerte, la 14ª del mundo. Esto es muy importante. Somos una democracia consolidada. Todos los rankings internacionales ponen a España como una democracia consolidada. Y entre nosotros nos consideramos una sociedad decente. Pues esto no cuadra. No cuadran estas tres cosas con el hecho de que tengamos la mayor pobreza infantil y de hecho creciente. O falla que no somos fuertes económicamente, los datos dicen que sí, o falla que no somos una democracia consolidada, los datos dicen que sí, o falla que no somos una sociedad decente. Quizá por aquí fallemos un poco. Y este es un aspecto importante. Un contrato social, insisto, para recuperar la prosperidad compartida, ahora se dice inclusiva, necesita elaborar un contrato social entre todos nosotros, que responda a esta pregunta: ¿quién debe hacer qué en estos años, en las próximas décadas, ¿no? Avanzo un poquito más. ¿Por dónde tendríamos que caminar para recuperar esta prosperidad colectiva y elaborar este contrato social? Hay como dos grandes caminos. Uno es muy atractivo, pero engañoso. Es la idea de redistribuir, como hicimos después de la posguerra, la idea de redistribución. Imagínense ustedes las rentas básicas universales, muchos más impuestos, más gasto social, transferencias. Que a la gente que está mal les mandemos transferencias de dinero. Algo habrá que hacer más de lo que ya hacemos. El ingreso mínimo vital es una buena política y los que nos dedicamos a esto sabemos que una buena política tarda 10 años en funcionar adecuadamente. El ingreso mínimo vital es una buena política de trinchera contra la pobreza extrema, pero no seamos impacientes. Tarda en poder funcionar bien. Pero les decía, hay dos caminos. Uno, vamos por la vía de todas esas personas que están afectadas de ese malestar, les vamos a hacer transferencias de dinero, ¿no? De dinero para que cubran un poco sus necesidades. ¿Cuál es el otro camino? Si me aceptan que la mayor parte de nuestro malestar, la mayor parte de nuestra desigualdad viene de la falta de buenos empleos para más gente y en más lugares del país, el Vigo que antes les decía, de los lunes al sol, si me aceptan esto, las transferencias no resuelven el problema del empleo. Tenemos que ir directamente a generar la capacidad de nuestra economía para producir mejores empleos para más gente en más lugares del país. Yo voy orientado por aquí, es decir, una mayor redistribución, insisto, puede hacer falta, pero
el núcleo del problema lo tenemos, a mi juicio, en el empleo. ¿Y cómo podemos favorecer el que las personas tengan mejores empleos, que tengan más y mejores empleos, y que las empresas tengan más buenos trabajadores, que es lo que están pidiendo ahora? ¿Cómo podemos casar estas dos necesidades? Miren, solo dos ejemplos, mirándola ahora. Mi institución, el Consejo Económico y Social de España, acaba de publicar un informe que les sugiero leerlo, que se titula La formación dual en España. Formación dual no es formación profesional, en todo caso es formación profesional dual, en que en los programas formativos están diseñados desde el principio hasta el final por el centro y por la empresa. Por el centro y por la empresa. No son prácticas de 3 meses, es que los procesos formativos son procesos donde con la misma responsabilidad están actuando el centro escolar y la propia empresa. En este informe les aseguro que los datos son espectaculares. Por primera vez hemos podido manejar datos estadísticos, por primera vez, con las primeras promociones de formación dual de grado superior y de grado medio. Desde el año, que son los primeros datos, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21. Esta muestra de chicos y chicas de formación dual la hemos comparado con una muestra similar de chicos y chicas que han hecho formación profesional no dual y con una muestra de graduados universitarios. Todos los datos que ustedes me pidan son mejores en la formación dual. El abandono escolar se reduce de una manera espectacular. El tiempo de transición entre formación y empleo se encoge. La calidad de los contratos del trabajo mejora de una manera espectacular. Los ingresos en el primero, segundo y especialmente tercer y cuarto año son mayores en la formación dual que en la no dual y que también con el grado universitario. Y las empresas se quedan el 80 y pico %, el País Vasco es un caso singular, llega al 90%, se quedan casi el 80% de todos aquellos alumnos que han estado incorporados a ese proceso. Tenemos, por lo tanto, una Celestina, es decir, un instrumento que empareja bien la necesidad de muchas personas de tener buenos empleos con la necesidad de las empresas de tener buenos empleados y evitar las vacantes. No tengo tiempo, pero hay otros también programas que funcionan muy bien. Déjenme uno de ellos. Hoy a la mañana he tenido la oportunidad, de 9 a 11 de la mañana, de hablar en el Senado de España, ante la Conferencia Interparlamentaria Europea, de todos los parlamentos europeos. Y decía esto, entre otras cosas, hablábamos allí del pilar, de lo que se llama el pilar social, de ponerle a la gobernanza europea, de ponerle, además del cuadro de mandos de los indicadores económicos, la deuda, los desequilibrios, de ponerle a la gobernanza también otro cuadro de mando con indicadores sociales. Es algo así como conducir un coche con 2 espejos retrovisores. Hasta ahora en Europa conducíamos con un solo espejo retrovisor, el de las variables económicas. Y así nos ha ido como nos ha ido, especialmente en el 2008. Ahora la idea es, el pilar social, es ponerle el otro retrovisor. Pues bien, esta mañana les decía, miren ustedes, no es cierto que la inversión social perjudique a la economía. La inversión social bien hecha es un pilar fundamental para la eficiencia de la economía. Es un pilar, y les pongo un solo ejemplo. La inversión en educación de 0 a 3 años preescolar, según los datos del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, la inversión de 0 a 3 años es la inversión con mayor rentabilidad económica. Ya dejo de lado
el impacto positivo que tiene la inversión en niños para los propios niños y su trayectoria, para sus padres, especialmente para sus madres. Hablo ahora en términos ya de un economista un poco grosero de eficiencia económica. Invierta usted de 0 a 3 años. Universalicemos la educación de 0 a 3 años. Es la mejor inversión que este país puede hacer a medio plazo para el dinamismo económico, para la productividad, para el talento. Esto, a mi juicio, es muy importante. Y acabo. Miren, estos dos ejemplos que he dado de formación dual en el que las empresas se comprometen, es decir, dicho así, si me permiten el presidente de Balearia un poco la provocación, es necesario dejar de hablar desde las empresas a las que me vinculo, criticando al sistema educativo de que no nos da aquellos perfiles profesionales o laborales que necesitamos para comprometernos nosotros a contribuir a crearlos. Estos son políticas pragmáticas, no son políticas populistas ni ideológicas. Necesitamos políticas pragmáticas, pero las políticas pragmáticas no pueden avanzar en un país si no están delante de una sociedad informada, de una sociedad que sabe distinguir lo que es una política pragmática, que tiene costes y beneficios, de lo que es una política populista o ideológica que te ofrece el cielo de forma muy fácil. Necesitamos, y aquí estamos la sociedad, una sociedad informada. Y por otro motivo con el que acabo. Dicen, miren, hemos entrado en un mundo nuevo. La concatenación de calamidades que estamos viviendo desde el 2020, incluyendo la última, probablemente no será la última, la de Palestina e Israel, la concatenación de calamidades nos ha hecho entrar en una nueva era de nuestra civilización, una era que definimos como incertidumbre. La incertidumbre no es un riesgo, el riesgo no para la vida. Tienes el riesgo de tener un accidente de coche, pero te compras un seguro de accidentes de coche y sigues conduciendo. La incertidumbre es otra cosa. La incertidumbre es una densa niebla que no te deja ver qué riesgos tienes delante. Nosotros hemos entrado, como sociedades, hemos entrado en una situación de incertidumbre, de densa niebla, donde, fíjense, vamos a tener que perseguir objetivos, vamos a tener que perseguir a la vez objetivos que son igualmente deseables, pero que a corto plazo tienen elementos de conflicto. Yo quiero emisiones cero, pero a la vez, imagínense ustedes que son ecologistas alemanes, que en el 2017 estaban defendiendo que había que cerrar todas las centrales de carbón, centrales nucleares y todo lo demás, emisiones cero, ahora están en el gobierno, que están los ecologistas, viene la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, y ustedes comienzan a decir, ay, que además de emisiones cero, tengo que mantener la seguridad del funcionamiento de mi sociedad. Dos objetivos, emisiones cero, y mantenimiento, la seguridad del funcionamiento de la vida, dos objetivos deseables, pero que sin embargo en el corto plazo tienen elementos de conflicto. ¿Cómo vamos a gobernar los próximos años y décadas este tipo de conflictos, de trade-off, se dice en el lenguaje anglosajón? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Esta es una cuestión básica. Solo lo puede gestionar una sociedad informada. No hay una fórmula. Yo no puedo, me gustaría ofrecerles un libro mío diciendo, cómprenlo, que ahí está la solución. Probablemente les diría lo siguiente. Miren, lean a San Agustín, lean Confesiones, el libro de San Agustín, que es una especie de biografía de San Agustín. Lean a en una de sus confesiones, San Agustín dice, Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Esta es la situación que tenemos delante. Emisiones cero es la castidad medioambiental, pero no va a ser ahora mismo. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Los expertos no pueden,
porque la incertidumbre les hace tan ignorantes como a nosotros. Los autoritarios, ya lo vimos en los años 20, que te dicen, déjeme a mí que tomaré decisiones, pero a cambio te dicen, sus libertades civiles e individuales se las anulo. ¿Cómo vamos a gobernar esta sociedad y llevarla a la prosperidad colectiva? Con una sociedad informada que sepa capaz de discernir cuando nuestros representantes políticos nos ofrecen algo, que sepamos distinguir lo que es una política pragmática que nos va a llevar a la prosperidad compartida de lo que es una política populista e ideológica que nos ofrece el cielo, pero nos lleva a la desgracia al siguiente paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que daría para un debate muy interesante, pero vamos con 20 minutos de retraso. Sofía, si quieres intervenir antes de dar por cerrada la sesión. Por tanto, yo les agradecería a los ponentes. Les pediría que no se ausentaran de la sala, porque vamos a iniciar sin pausa la siguiente sesión del espacio Lluís Vives. Y muchísimas gracias a Sofía y a Antón Costas. Muchas gracias.